Hay un tema que, bueno, es inevitable en nuestra ciudad, es decir, pese a todos esos progresos de Bogotá, que son indiscutibles, son evidentes y nos producen mucha envidia, sigue siendo una ciudad con un alto porcentaje de población en condiciones de pobreza muy difíciles. Cómo han atacado ese problema? El 80% de nuestra inversión fue en los sectores más populares. Yo legalicé más de 500 barrios no, Le- ilegales Dieron la anteriormente. propiedad. Tenemos totalmente cubierta el acueducto en Bogotá. Y nosotros, a diferencia de Venezuela, no recibimos un solo peso del gobierno nacional para los servicios públicos. A punta de cobrar tarifas y de cobrarle más caro a los ciudadanos de mayores ingresos y menos a los más pobres. El 100% de la población de Bogotá tiene acueducto, más del 90% tiene cobertura de alcantarillado. Bueno, todo el mundo obviamente electricidad, prácticamente todo el mundo teléfono. De manera que hay que concentrarse, por supuesto, en los más pobres. Por ejemplo, entre el 95 y el 2000, 5 años, el presupuesto de educación de la ciudad de Bogotá aumentó en 500% en dólares. 500% en dólares, 5 veces más. ¿Verdad? Que la concentración fue siempre ahí, en programas, jardines infantiles, colegios, parques en los sectores populares, acueductos, alcantarillados. Pero yo creo que no es suficiente con mejorar los barrios ilegales existentes. La idea es evitar los futuros. Claro, claro. Entonces yo creo sinceramente que la causa de los barrios ilegales en todas las ciudades del tercer mundo es la propiedad privada de la tierra. El mercado no funciona en el caso de la tierra alrededor de las ciudades. ¿Por qué? Porque a diferencia del tomate, que si sube el precio, aumenta la producción y baja el precio otra vez, si sube el precio de la tierra alrededor de una ciudad, pues no aumenta la oferta de tierra que tiene acceso al transporte, a los servicios públicos. De manera que yo creo que es urgente, en el caso de Bogotá, volver a hacer una reforma urbana radical, que el Estado se apropie de inmensos bloques de tierra alrededor de todas las ciudades para hacer la ciudad del futuro. Y hacer la ciudad del futuro con parques de miles de hectáreas, redes enteras peatonales, estructurar ciudad alrededor de los sistemas de transporte masivo. En fin, pero claramente el tema de la tierra, estamos 50 años tarde para haber hecho una reforma urbana en América Latina y en el mundo en desarrollo. Tendríamos ciudades infinitamente mejores si lo hubiéramos hecho. Que el tema de la decisión política. En Venezuela, en los años 70 se creó el Fondo de Desarrollo Urbano. El Fondo de Desarrollo Urbano tenía como objetivo crear un banco de tierras para garantizar el crecimiento armónico de las ciudades. Rápidamente se convirtió en un productor de vivienda y el Fondo de Desarrollo Urbano no ha comprado un metro de tierra ni ha expropiado y se dedica a producir viviendas con una altísima ineficiencia que no logra atacar el problema de los sectores populares. Nosotros que siguen construyendo ellos por su cuenta. Sí, eso es una tragedia y esa es la principal tragedia de todos nuestros países y de todas nuestras ciudades. Niños, y no por una generación, sino por muchas generaciones, millones de niños que van a crecer sin un campo deportivo, sin un parque cercano, porque finalmente uno llega con el agua, pero ya abrir una cancha de fútbol es más difícil. Claro, claro. Y yo creo que nosotros creamos una empresa de reforma urbana a nivel de Bogotá, Metrovivienda, que compra a las buenas o a las malas terrenos, los urbaniza con un excelente urbanismo y los particulares los desarrollan y hacen vivienda con un precio máximo y en un plazo máximo de 2 años. Y la idea es que con lo que se vende no es regalar la tierra, sino que por la parte comercial se vende a precio de mercado, se compre más y que esto continúe. Pero algo así, pero a nivel macro, no ya municipal, sino nacional, yo creo que es viable, es rentable y es necesario. Claro. Y aquí en Venezuela, con los recursos que hay, con mayor razón creo que se podría hacer, pero yo sí creo que el tema de la tierra es inevitable. Quería referirme al tema de los vendedores ambulantes, la ocupación del espacio público, digamos la privatización del espacio público, eso es privatización del espacio público. Cuando se habla aquí de la necesidad de despejar esos espacios, recuperar esos espacios para todos, se habla de que esto es una población que está en una situación más o menos desesperada, que de otra manera no podría ganarse la vida. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en Bogotá que efectivamente lograron sacar Bueno, ahora con la nueva administración han vuelto desafortunadamente, pero sobre eso yo diría que yo tenía la autoridad moral
de recuperar el espacio público de los vendedores, porque mi principal batalla fue contra los automóviles. Yo creo que en Caracas hay un problema grave de buhoneros, pero mucho más grave es la invasión de automóviles en todas las aceras de Caracas. Es realmente angustioso. Hay vallas de estacionamiento, cualquiera hace un restaurante y se siente con el derecho de hacer una valla de estacionamiento, de manera que siempre y cuando tengamos claro que primero la guerra es con los automóviles y hacer aceras para sacar los automóviles, entonces tenemos la autoridad moral para actuar sobre los buhoneros. Segundo, es una gran mentira que los buhoneros sean los ciudadanos más pobres de la comunidad. No hay ningún estudio que pruebe eso y generalmente tiende a ser una falsedad y que son ciudadanos que tienen ingresos mucho más altos. Si a mí me dejan poner un puesto de ventas en una buena esquina en Caracas, gano más, estoy seguro, que el gerente de una sucursal de un banco. Y lo grave es que los más afectados son los más pobres, porque si el espacio público se deteriora, comienza a haber inseguridad. Y de nuevo, como decíamos, los ciudadanos de ingresos más altos tienen alternativas, se van a su apartamento, a su club, a su casa de campo, a la playa, a vacaciones en otro país. A Miami. Y en cambio los ciudadanos de menores ingresos no tienen ninguna alternativa. Claramente hay una correlación entre desorden en el espacio público e inseguridad. Eso es, el desorden en el espacio público es un semillero para la inseguridad, es un vivero. De manera que también hay que recordar que el sector formal se afecta, se quiebran las tiendas del sector formal que están en el sector, y eso es un desempleo, solo que tal vez no sale en televisión y no hacen manifestaciones y no hacen, entonces eso no se nota, pero es un desempleo. De manera que yo creo que hay una gran cantidad de mitos absolutamente falsos. Ni son los más pobres los vendedores, los buhoneros, los más pobres sí son los afectados por esto. Son los que más necesitan caminar en la ciudad son los ciudadanos de menores ingresos, que no tienen ninguna otra alternativa para su recreación y para su movilidad muchas veces. Y tampoco es cierto que esto resuelva el tema del desempleo. En fin, hay una gran cantidad de mitos falsos alrededor de este tema. Y no se excluye que en algunos casos algunos vendedores aislados y demás pueden ser atractivos para la ciudad, algunas ventas de fruta en un sitio, pero obviamente no estas concentraciones que tenemos en algunos sitios críticos, neurálgicos, históricos muy frecuentemente, que obviamente lo que genera en ciudad más segregada. No, que el problema... Generamos una ciudad excluyente, donde realmente la gente de ingresos altos se va y lo que debía ser el espacio público, que es ese gran lugar de integración donde todos nos encontramos como iguales, independientemente de nuestras condiciones socioeconómicas, se muere.